Tenemos el gusto de dialogar ahora con Jimmy Jairala, quien es candidato presidencial por la lista del Movimiento Centro Democrático, quien aspira a liderar este país enfrentando grandes desafíos de los cuales estamos viviendo y que muchos queremos salir adelante. Quien le habla, Tangi Zambrano, me acompaña Roberto Reyes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Tangi. Bienvenidos, Roberto, muy amables. A la ciudad de Manta, a la provincia Muchas de Manabí. gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo me lo han atendido hoy? Muy bien, llegué de Santo Domingo porque estamos recorriendo el país. Ya esta es la provincia número 12 que visitamos a la 1:00 de la mañana, porque nosotros solemos viajar en la noche para aprovechar la agenda del día sacrificado, pero ya nos acostumbramos, ¿no? Y hoy he estado recorriendo medios, acabo de reunirme con delegados del directorio de la Cámara de Comercio, porque esta es una gira de escuchas ciudadanas, y eso lo permite el territorio. Uno puede hacer maravillas en lo digital, pero nada reemplaza a las escuchas ciudadanas. Por ejemplo, en este caso me he informado mucho cuando escuché a los miembros de la Cámara de Comercio, cuando escucho a colegas periodistas, y son este tipo de giras así, porque no se puede pues hacer proselitismo, ¿no? Claro, entiendo, porque todavía no se inicia como tal la campaña. Y además hay algunos gallinazos ahí esperando que uno medio resbale para tratar después de plantearle algún proceso en el contencioso. Se toman todas las precauciones. Todas, hay que cuidarse mucho, y yo de hecho nunca he recibido ni siquiera un llamado de atención en todas mis campañas por hacer precampaña, jamás. Se acoge y se rige de acuerdo a lo así debe ser. Así otros candidatos no lo hagan. Los otros no lo hagan, es problema de cada uno. Yo con mi conciencia estoy bien. Ojalá y todos practicaran aquello. Ojalá fuera así, no siempre, pero como le digo, es un tema de cada uno. Además de escuchar, por ejemplo, los miembros del directorio y también parte de la Cámara de Comercio de Mano de entidad que tiene su prestigio acá en la ciudad de Manta, ¿qué más ha encontrado? ¿Qué más? Porque es importante el territorio, porque no le cuenta, sino que usted mismo lo palpa. Por supuesto. Hay algo que, por ejemplo, hoy que lo conversé a fondo en la Cámara de Comercio, que no alcanzo a entender. ¿Cómo es posible que Manta, teniendo un aeropuerto que incluso hoy se está utilizando, no al 100%, pero se está utilizando, todavía esté un poco en el aire el tema del aeropuerto, porque el Ministerio de Obras Públicas no ha recibido la obra? Y cuando me entero de cuál es la razón, yo he sido administrador público, yo me asombro. ¿Cómo es posible que un contrato de un aeropuerto esté atado a 3 o 4 obras adicionales, y mientras no terminan las otras 3 o 4 no pueden recibir el paquete de obras? Es absurdo. No puede ser que Manta haya postergado tanto tiempo y haya perdido oportunidades, como por ejemplo el interés que tuvo Singapur en invertir en el aeropuerto de Manta. Es insólito, eso tiene remedio, eso pueden elevar una consulta a la Procuraduría, puede intervenir la Contraloría, porque no puede ser que el contratista haya firmado o le hayan hecho firmar un contrato con semejante cláusula, ¿no es cierto? Usted ha tocado un tema medular para nosotros los manavitas, y solamente con el tema del aeropuerto, pero también hablemos del tema del puerto. Nosotros también perdimos una oportunidad. Ahora tenemos a Perú abriéndole las puertas al mundo, cuando Manta tenía todas las posibilidades, y por una falta de decisión política el puerto de Manta perdió eso. Ahora están en ese debate. Porque hoy tienen un contrato que, al parecer, no puedo decirlo puntualmente porque no lo he leído, para Manta representa para el puerto de Manta representa una utilidad bajísima, o un aporte, una participación bajísima para la ciudad. Y un puerto en cualquier parte del mundo es un buen negocio. Así que entiendo que tienen esta inquietud por un contrato con el consorcio chileno, pero ahí hay que ver quién firmó ese contrato y si efectivamente es lesivo. Si fuera lesivo, pues las autoridades de Manta, de Manabí, tienen que presentar, si es que así fuera, ¿no? Deberían presentar alguna queja. Pero si desgraciadamente se firmó en esas condiciones, mucho me temo que ese contrato tenga el destino de todos los contratos en los que en medio camino el Ecuador decide darlos por terminados. Nos vamos a Europa, a un tribunal un tribunal superior, digamos, un tribunal de mediación, y perdemos. Bueno, eso sí le digo,
en mi gobierno eso no va a pasar porque vamos a ser muy cuidadosos en la firma de contratos. ¿Y tendría a revisar justamente ese contrato? A ver, por lo pronto el del aeropuerto, le digo que yo mañana, si estuviera en manos, lo estaría revisando. No puedes tener atado un aeropuerto a 4 obras de caquerías, qué sé yo, por más importantes que sean, que de paso entiendo que ni siquiera son parte del anillo vial para el aeropuerto, no lo son. Entonces es bárbaro eso. Y lo de el puerto hay que revisarlo porque mucho me temo, digo, que haya cláusulas que pongan pues en el riesgo de tener que llevar el caso a tribunales internacionales, pero habría que revisarlo, ¿no? Y de su perspectiva, ¿es culpa de los gobiernos o es culpa de que no hay liderazgo acá en la provincia? Lamentablemente, la provincia, yo creo que Manta necesita ya hacer, necesita presentarse unitariamente a reclamar sus cosas. Si hacen un esfuerzo por un lado, usaré solo como ejemplo, por un lado la Cámara de Comercio, por otro lado la Cámara de Industria, por otro lado los operadores portuarios, cada uno por su lado, entonces la fuerza del reclamo es mucho menor. Aquí tienen que renunciar al egoísmo político, a las banderas, porque si no se trabaja en unidad, como este país necesita que se trabaje en unidad, lamentablemente pueden pasar estas cosas que cada reclamo por obras icónicas no tenga una suerte de representatividad adecuada del pueblo de Manabí. Y eso me parece que está faltando. Yo quiero escucharle. Fíjense, una cosa rapidita nada más. Lo mismo pasa con la refinería. Ahí está la refinería, que el terreno aplanado, pero no hay 100% de acuerdo entre los manabitas hoy día, porque el tema se hizo tan político que sabemos que se está construyendo allí un parque importante de energía solar, pero hay la mayor cantidad del terreno sigue estando disponible para acometer en alguna otra obra. Yo personalmente creo que hay que conversar con las fuerzas vivas de Manabí para que en conjunto con las fuerzas vivas se resuelva qué quieren hacer o qué creen que deben hacer, o denme los estudios para ver qué es lo que conviene construir allí. Aprovechar ese espacio. Pero no solamente es de los manabitas, y yo aquí apelo a su experiencia como, a su ardua experiencia como uno en el tema de la administración pública. Porque el tema de la fallida refinería del Pacífico que tenemos aquí no es solamente de los manabitas. Eso es un terreno que está aplanado y que es prácticamente todos los ecuatorianos por la cantidad de dinero que se invirtió ahí. Entonces no es solamente de nosotros los manabitas unirnos y presentar una propuesta, sino de todos los ecuatorianos. Ahora... No, pero sí, perdóneme que le diga que puntualmente los manabitas, porque más de los manabitas, porque los mayores beneficiarios de la mano de obra deben ser en una proporción de 70-30 que se debería establecer por contrato, manabitas. Así que yo sí creo que le corresponde muchísimo a Manabí, porque la idea en mi administración es que si yo hago una obra en Cotopaxi, el 70% de la mano de obra debe de ser de hombres y mujeres de Cotopaxi, y el resto de otras provincias, etcétera. El cuadro es uno solo, pero hay que ver que suele pasar que en construcciones importantes... Pero la mano de obra, pero el proyecto a realizarse... No, a ver, el proyecto, mire... Si yo en este momento estoy sosteniendo algo que es muy cierto, que es que nosotros estamos muriéndonos de hambre, pero sentados en un cofre de riquezas que es el petróleo. Abajo de nuestros pies hay 40.000 millones de dólares en reservas. Olvídese ya del Yasuní, Tete, eso ya es cosa juzgada, ahí ya no hay nada que hacer. Eso ya se pronunció el pueblo por consulta popular y las consultas se respetan. Pero si hoy día estamos viendo que lo que tenemos que hacer para poder pasar a la llamada economía post-extractivista, porque todos queremos energía limpia, no depender del petróleo, de los combustibles fósiles, todos queremos. Pero la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Sabe qué le digo yo? Que no estamos. ¿Dónde están los nuevos parques eólicos, los parques térmicos, los parques geofísicos? ¿Dónde están las nuevas hidroeléctricas? No están, porque no están construidas. Entonces, para poder hacer ese salto, dar ese salto, hay que estar preparados. ¿Y qué se requiere para la energía alternativa? Plata. ¿Dónde está la plata? Abajo de los pies de nosotros. Ahí está la plata, aunque mucha gente que me escuche diga, Jairala no tiene conciencia ecológica. Todo lo contrario, el mundo entero está apuntando a eso. Todos vamos camino a la transición energética, pero para eso necesitamos la plata que está debajo de la tierra. Esa plata es la que nos va a servir para poder montar toda la estructura que va a suplir
todos los problemas que se pueden presentar por temas de transmisión de energía y generación. Pensé que me iba a decir como Milei, no hay plata. No, eso no lo voy a decir. Pero bueno, lo que sí quiero que me diga, porque creo que voy a tomarme la pregunta de la mayoría de nuestros oyentes y de quienes nos están visualizando en cada una de las plataformas digitales, es cuál es la visión y cuál sería su respuesta ante la crisis energética que estamos pasando los ecuatorianos. Porque si bien es cierto, ninguno de los manavitas ecuatorianos ya no permitiríamos que llegue un presidente y diga, ay, desconocemos que el país esté en estas condiciones. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que usted tomaría en contra o para evitar los apagones? El presidente que llega tiene que asumir la responsabilidad del país que recibe. No puede llegar a experimentar, y por eso yo he dicho que ya Carondelet no puede seguir siendo un laboratorio. Ya probamos con un expresidente, ex vicepresidente, el resultado es un triste resultado. Probamos con un distinguido banquero, ahí está el resultado. Probamos con un joven empresario, ahí está el resultado. Entonces, ya no puede seguirse experimentando en Carondelet. Carondelet es muy importante, es muy, muy interesante cuando uno está afuera, ¿no? Criticar, cuestionar, eso es fácil, pero ya cuando estás adentro, te das cuenta lo que significa administrar un país, como administrar una ciudad o como administrar una provincia. Es muy diferente. Yo suelo usar una frase que viene muy bien. Una cosa es hablar del diablo y otra ver al diablo venir. Ya adentro tú te das cuenta de lo que te enfrentas. No puede justificar con eso un presidente. Más allá de que el presidente estaba avisado desde diciembre de lo que iba a pasar. Desde antes de diciembre. Y el problema es que el presidente me da la impresión de que tenía en su mano dos papeles, ¿no? En la mano derecha, por decirle algo, el informe del Ministerio de Energía que le decía que se venía el desastre. Y en el izquierdo las encuestas. Entonces, por eso es que no comenzó los apagones metódicos, secuenciales desde febrero, sino que esperó hasta septiembre. Y por eso estamos como estamos. Pero vamos a las soluciones, porque acá de diagnósticos estamos cansados. Yo por lo menos no soy diagnosticador, yo doy salidas. El gran problema que tenemos acá es que, primero sí les digo que yo considero difícil, ojalá me equivoque, que se pueda sostener esto de que ya no va a haber más apagones, porque todavía, por ejemplo, ni siquiera se ha cubierto el actual déficit y tampoco se ha considerado la nueva demanda del próximo año, que serán 400 megavatios. Yo tengo mis reservas, Dios quiera que esté yo equivocado. Pero bueno, vamos a suponer que logramos salir de los apagones. El gran problema es que no se ha invertido en nuevos proyectos de generación eléctrica. ¿Por qué? ¿Cómo qué proyecto, Jimmy? El Cardenillo Santiago, esa es una hidroeléctrica que cuesta 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, y que generaría 3.000 megavatios, o sea, más que Coca-Cola Sinclair. Pero ¿por qué no se ha hecho? Porque todos los gobiernos, todos los presidentes han querido tomarse la foto firmando el contrato y no hay la plata, son 5.000 millones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Igualito que lo que se hace en otras provincias con las carreteras. Utilizar el sistema que se llama BOT, que son las concesiones. Construye, opera y devuelve. Por ejemplo, el próximo año se acaba la concesión de las carreteras de Guayas. ¿Qué va a pasar? El gobierno dirá, bueno, yo administro en lo sucesivo o autorizo a la prefectura para que haga otro proceso de licitación internacional y listo. Pero el dueño siempre fue y sigue siendo el Estado. Lo mismo en las concesiones. Son 5.000 millones de dólares que van a venir de afuera, pero mire, casi que tronando los dedos, si usted le da seguridad jurídica al que va a invertir, al consorcio que vaya a invertir, sea del Ecuador o sea de afuera. ¿Y hay seguridad jurídica en el país? No la hay, pero eso hay que dárselo, al inversionista, por eso solamente le ganamos a Haití en inversión extranjera, nada más que a Haití. Entonces hay que darle esa seguridad, porque el que va a invertir 5.000 millones y que después de 25 años o 20 años tiene que devolver lo que construyó y lo que operó, tiene que tomarse todas las precauciones. ¿Y qué hay que hacer para darle esa seguridad jurídica que no la hay, como usted lo señala? Cumplir con la ley. Si hay una ley de inversiones, una ley de fideicomiso que es clarita. Lo que pasa es que aquí somos noveleros, algunos muy vivos. Pasamos de un presidente a otro y resulta que al otro presidente no le gustó tal contrato que dejó el anterior. Y resulta que se lo fleta al ministro para que resuelva, el ministro se lo de taquito se lo manda al gerente, cambian de gerente, cambian de ministro, cambiamos de presidente y resulta que
el concesionario, por ejemplo, supongamos que es una concesión, no tiene la certeza, la tranquilidad y la seguridad de que su inversión está custodiada por lo menos por las reglas claras, como un partido de fútbol. Usted no puede jugar el primer tiempo en césped y el segundo en arena, pues. Tiene que ser la misma condición siempre. Y eso ha privado de que venga acá la inversión. Pero naturalmente no solo es la inseguridad, no es una inseguridad solamente la que se vive en las calles, ahora mismo en Manabí, 784 muertos me parece este año, que es terrible. Es la inseguridad jurídica la que hace que mucha gente de afuera se reserve, pero cuando vea que ya hay un gobierno que va a hacer las cosas diferentes, un gobierno que va a procurar la unidad y que va a rechazar, como yo rechazo, la polarización en la que nos han puesto. Nos han situado nosotros en los extremos. A nosotros, a 6 de cada 10 ecuatorianos, a los que no les interesa ni quién es el candidato realmente. Hoy día todavía no hay decisión, ni les interesa la política, pero en cambio nos tienen blancos, negros, buenos, malos, correístas, anticorreístas, a todos nos ponen una etiqueta. Yo me resisto. Cansados. Ya ve, usted la sumo a esos 6 de cada 10. Estamos cansados de que nos pongan una marca. Y estamos cansados. ¿Hasta cuándo nos ponen marcas? Y al hablar de, bueno, para ir por el tema del tiempo, quiero ir entendiendo el tema de la crisis. Dentro de su propuesta, entonces, sería que tiene esa central ahí debajo de la manga si llegase a ver, no solo Caracas. Esa, hay grandes inversiones que se pueden hacer por la vía de la concesión. Aquí tenemos una carretera que comunica el Guayas con Manta, pues. Podríamos hacer incluso pero ¿por qué no se la concesiona? Eólico ahí en la antigua refinería. A ver, voy a lo de refinería, pero por ejemplo la carretera, yo siendo presidente de la República, yo le digo al prefecto, le doy la competencia, lo delego para que concesione esa vía. No puede ser que la vía más importante que conecta al Guayas con Manta esté en esas condiciones. Porque yo me vine anoche, desde Santo Domingo hasta Manta, y la carretera, salvo un par de tramos chiquitos, está muy bien, pero la conexión con Guayas, con la costa, es un desastre. Usted ingresa a Guayas, a la provincia del Guayas, y la vía es expedita. Ingresa a la provincia de Manabí y la vía cambia. Vías ampliadas por el señor que está con usted ahorita. Don Jimmy, pero no. Yo fui el perfecto. Nos fuimos con las carreteras momentáneamente, pero estábamos con el problema energético, además de la que usted tiene que otro planteamiento. Bueno, mire. Y no va a salirse de la noche a la mañana a solucionar el problema. No, eso es imposible, eso es un proceso. Pero, por ejemplo, ¿cómo generamos más recursos? ¿Cómo dinamizamos la economía? No puede ser que Ecuador tenga la única empresa petrolera de la región que pierde plata. Aquí nosotros, como no podemos refinar todo el petróleo y lo mandamos a refinar afuera, tenemos que pagar 6.500 millones de dólares al año comprando combustibles. ¿Pero por qué? Si Argentina, el YPF, un éxito económico, Petrobras en Brasil, éxito económico, Ecopetrol de Colombia, recontra éxito, y Pemex de México, el país más nacionalista de América, ya está abierto a los capitales privados para manejar técnicamente el negocio de petrolero. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya Petroecuador está en metástasis, causada por malos gobiernos y porque siempre Petroecuador fue cuota política. Por eso ha tenido 13 gerentes en 4 años. 13 gerentes en 4 años. Es decir, ya no da más. A Petroecuador hay que liquidarla, porque no es culpa de los empleados, hay que liquidarlos de acuerdo a la ley. Y por supuesto que habrá mucho personal valioso que tiene que ser recontratado por la nueva empresa, cuyo capital tiene que ser 51% del Estado, porque así lo manda la ley, y 49% de las empresas o consorcios públicos o privados. Con tanta transparencia que de ese 49, de donde debe salir los que dirijan la política petrolera dentro de la nueva empresa, puede haber incluso, puede salir a la venta un paquete accionario en la bolsa de valores. Si un día amanece a $50 la acción de la empresa Energía Total, usted va y compra pues una acción, nada más transparente que eso. Así que esa es una forma de que fluya dinero, porque no puede ser que este país petrolero pierda plata. Quiero comprometerlo para otra entrevista, antes de continuar. Yo sé que se está acabando el tiempo. No, pero es que nos quedan como 20 minutos, pero la problemática del país es bastante amplia y quiero entrar en el tema de seguridad y me quedan muchas dudas con el tema de la crisis energética. Pero en el tema, pero en el tema de seguridad
quiero abordar algo. Hace unos días justamente debatía con Roberto sobre el tema de que actualmente los jóvenes ya no están siendo reclutados por los grupos de delincuencia organizada, sino que están siendo adheridos. Ellos mismos están pidiendo ser parte de las bandas delincuenciales. Y yo investigaba un poco y lo analizaba sus propuestas de gobierno, y usted decía de que sería como que un Estado fallido si se le pondría penas a menores de edad. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros es muy sencillo decir que se tenga que castigar a los menores de edad. Si ellos ya conocen, utilizan armas, si ya atentan contra la vida de una persona sin pena ni gloria. Yo le tengo la respuesta. Mire, yo le diría que se los juzgue como adultos si es que aquí en el Ecuador hubiera centros realmente de rehabilitación que funcionen independientemente de las cárceles, digo para menores de edad. Pero hoy, un joven que comete un delito grave, que es condenado a prisión, es juzgado como adulto, ¿a dónde lo estamos mandando? A la universidad del crimen. ¿Qué va a salir de allí? Un líder GDO seguramente, o algo muy parecido. El problema es que no hay rehabilitación. Si hubieran centros de rehabilitación para estos jóvenes, en realidad ese debería ser su destino. El problema es que nosotros estamos planteando un remedio que puede ser peor que la enfermedad. Más allá de que comprendo, oiga, yo estuve a punto de ser víctima de un tema de estos con mi hijo. Estuve a punto, o sea, yo sí sé lo que es eso, sí he sentido ese dolor y esa preocupación. Pero no podemos hacer eso con los jóvenes que todavía tienen alguna esperanza de reivindicarse, porque una de las cosas que peor funciona en este país es el sistema carcelario. ¿Quiénes mandan en la cárcel? ¿Ustedes creen que los guías o los GDO? O los PPL. Mandan los PPL, no mandan los guías. Por eso incluso he hablado yo que por temas de seguridad, la policía tiene que tener un cuerpo de élite formado y entrenado especial y exclusivamente para trabajar en las cárceles. Y las Fuerzas Armadas tienen que ir a resguardar, por ejemplo, nuestras fronteras, a resguardar los puertos, porque ¿por dónde entra la cocaína al Ecuador? Por Colombia. Colombia tiene 200.000 hectáreas de coca reconocidas por el propio gobierno. Colombia el año pasado salió de Colombia 15 veces más coca que cuando vivía Pablo Escobar, y tiene 8 bases. 8 bases militares. 8 tiene. Entonces, si de los 570 y pico kilómetros con Colombia hay 275 que no tienen control, allí tienen que estar las Fuerzas Armadas para que la coca no ingrese. Y luego, la que ingresa, hay que hacerle difícil al narcotraficante lavar la plata o blanquearla. Debe ser que aquí se sienten cómodos, no digo aquí en Manta, digo en general, en el país, porque no han mirado otros países, se quedan aquí, siguen aquí. Alguien puede decir, claro, es que aquí hay ciudades, hay puertos, pero ¿acaso no hay puertos en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina? Oiga, caramba, hay puertos en todas partes. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, tenemos una UAFE todavía débil, y es la UAFE fortalecida la que tiene que trabajar para frenar el blanqueo de capitales. Y dentro de su perspectiva, entonces, mientras no hayan centros de rehabilitación para dónde internar y llevarlo a los menores de edad, quedan a la deriva, quedan a la suerte de Dios. No, es que yo entro a la presidencia de la República con un plan para crear estos centros de rehabilitación para jóvenes. No pueden ir los jóvenes, los adolescentes, a guardar prisión en los mismos lugares donde están asesinos seriales, delincuentes comunes. No pueden ir allá los jóvenes. Y no ver también a través de las leyes mismas del Estado. Por ejemplo, un teniente coronel, no recuerdo quién, en estos días estaba contrariado, manifestando, tiene 17 años menor de edad, y van a la cárcel. 18 años ya tiene que salir. Y él sigue campante y sigue otra vez en sus propias entonces, andanzas. Con mayor razón, entendamos que el destino para estos jóvenes no es ese, pues. Incluso hay que revisar qué ha pasado con el famoso Plan Fénix, porque se ha detenido en estos meses a 11.000 y pico de personas. ¿Sabe cuántos han sido judicializados? 260. ¿Y el resto? En el tema de la seguridad. El resto está circulando, caminando por la calle. Ya que tocamos el tema de seguridad, ¿cuál sería su propuesta para el Ecuador en temas de seguridad? ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿La base gringa aquí en Manta? No me parece por las siguientes razones. La primera razón por la que, como le dije hace un momento, Colombia tiene 8 bases
y tiene 200.000 hectáreas de coca y exporta más coca que cuando vivía Pablo Escobar. Y además podemos jalarnos una guerra que no es nuestra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, o Francia o Estados Unidos ya le concedemos el permiso porque así se decidió en la reforma constitucional? Le concedemos permiso para que se instalen en Galápagos. Se desata una guerra y de Galápagos Francia realiza una operación militar que causa bajas, qué sé yo, al gobierno X. Ya somos parte de la guerra. ¿Por qué tenemos que meter? Oiga, no tenemos suficientes problemas en el Ecuador como para decir aquí estamos, ven acá, instala tu base, se desató la guerra, nosotros somos parte de la guerra. Oiga, ya tenemos demasiadas tragedias como para sumar otra más, me parece. ¿Y la propuesta en temas de seguridad? Ya le había dicho hace un momento que lo primero que hay que hacer es el control de las fronteras, que es por donde se filtra la droga. Lo otro es lo de la UAFE, que es fundamental, porque aquí el tema es que los narcotraficantes tienen al parecer, muchas facilidades para blanquear dinero. Si se les hace complicado, poco a poco van a ver, bueno, ya aquí está difícil la cosa, me voy a tener que ir a otra parte. Esa es una forma efectiva de combatir esta tragedia del lavado de dinero. Y hacer también, y lo que usted dijo hace un momento, hay muchos niños en las calles que efectivamente ya no es como antes que los reclutaban, ahora quieren ser parte, pero ¿sabe por qué? Porque este es un país con falta de oportunidades. Entonces hay muchos niños que ni siquiera tienen la posibilidad de ir a la escuela, y con eso que ganan en el negocio ilegal llevan un plato de comida a su casa. No lo estoy justificando, pero digo, esto es porque hay una gran deuda del Estado con los jóvenes, que por ejemplo este país debería estar repleto de escuelas deportivas para los niños, para los adolescentes, para que estén como estuvieron en la prefectura cuando yo estuve en el cargo, más de 20.000 niños en las 38 escuelas de fútbol, lejos de drogas, lejos de alcohol, lejos de tabaquismo, lejos del ocio, porque tenían una actividad que además no les costaba nada. Sus padres los llevaban y la prefectura les daba hasta el uniforme, pagaba a los técnicos. Y fueron jóvenes, algunos están jugando profesionalmente, que posiblemente no todos resultaron los mejores futbolistas del mundo, pero todos fueron mejores personas. Hay que trabajar desde allí, desde abajo, desde la escuela con los chicos, para que no pase lo que usted me dijo, y que es absolutamente cierto. Hoy hay sectores de diferentes ciudades donde para los chicos ya es un galardón ser parte de una banda. O sea, eres el bacán del barrio porque eres de la banda X. Y eso es una vergüenza, eso debería de dolernos como sociedad. Sí, y bueno, ya en la parte final, por temas de tiempo, también es importante para nosotros, especialmente como Radiovisión, tocar el tema del sector pesquero. Nosotros, nuestro principal público es el sector pesquero, nos consideramos la radio del pescador, incluso saludamos a quienes están haciendo faenas de pesca en estos momentos y nos están escuchando. ¿Cuáles serían las propuestas, si usted llegase a Carondelet, cuáles serían los planes de trabajo para fortalecer este sector? Porque es un sector que de años siempre se ha sentido abandonado, desamparado. Constantemente se hacen robos de motores, los piratas no tienen oportunidades de trabajo, no existe tejido social. Hay madres que dejan a sus hijos al cuidado de los mayores, y cuidan a los más chiquitos porque tienen que buscar oportunidades de trabajo. Entonces la situación o la realidad social del sector pesquero es bastante difícil. Tenemos una realidad muy compleja de que se crearon facilidades pesqueras que están totalmente abandonadas, fallidas. Incluso si se va a disfrutar de la ciudad de Manta, le invito a que recorra San Mateo, que pase, incluso si va por la zona norte, que vaya a Puerto López, o si va hacia la parte de Crucita, también sería otra, y recorra para que conozca estas facilidades pesqueras que se crearon en un inicio con unos valores exorbitantes, pero que finalmente no sirven para nada. Entonces no tienen ahora dónde guardar sus productos, no tienen congeladores, en fin, la realidad es muy compleja para el sector pesquero. Bueno, uno de los problemas que tiene el sector pesquero de Manabí es la intermediación. Yo vengo de la reunión en la Cámara de Comercio y estuve hablando con el titular de la flota pesquera, de los pescadores, y me dice que una de las cosas más graves por las que atraviesan es que siguen estando en manos de los intermediarios. No solo que siguen estando en manos de los intermediarios, sino que el robo
de motores, el asalto de los motores fuera de borda, los robos en alta mar han recrudecido, más aún cuando cada vez la Armada Nacional está más desprovista de equipos adecuados, porque me comentan que son equipos que datan de hace 15 años y con eso no pueden resguardar la seguridad de los pescadores. Y otra cosa que es la más dolorosa, que se la dije yo al dirigente, le dije, y hay otra cosa que tienen ustedes que tomar en cuenta que es muy triste, que ya hoy es tan grande la necesidad de los pescadores, que muchos ahora se están dedicando a movilizar drogas en las embarcaciones por la angustiante necesidad de llevar un plato de comida a su casa. Entonces, esto es un tema que hay que conversarlo con el gremio, porque no solo es un problema de Manta, es un problema de Santa Rosa, es un problema de Pozorja, es un problema localizado en numerosas claro, en numerosas ciudades o grandes, pequeñas y medianas pesqueras, donde los males son similares, pero eso no lo resuelve el presidente solito. El presidente tiene que conversar con los actores, por eso es que estoy haciendo estas visitas. Y qué bueno, como usted decía, en territorio. Por ejemplo, un grave problema que hay acá en Manta es de que antes existía acá la subsecretaría de pesca. Acá es la capital atunera del mundo. Acá es donde hay una gran flota de pescadores artesanales e industriales. Pero poco a poco se fueron llevando la subsecretaría de pesca a Quito. En Quito hay mar, yo me pregunto, cuando no saben la realidad. Es lo que pasa con CENEL, por ejemplo, que aquí, que cuando usted llama a reportar un daño, le contesta a alguien de Guayaquil. Y cuando hay que cambiar un transformador, lo tienen que mandar de Guayaquil. Tamaña tontería. Apuesta al descentralismo. Totalmente. Hay que desconcentrar ciertas cosas. En el ejemplo de CENEL, el ejemplo que usted me dice de la pesca, hay que desconcentrar. El Estado no se puede hacer cargo de todo. Hay que darles incluso más responsabilidades a los municipios, a las prefecturas. Hay que entregarles competencias. El Estado tiene que ser lo elemental. No absorber todo. No puede absorber todo, porque desgraciadamente cada presidente que llega piensa en la próxima elección. No piensa en la próxima generación, sino en la próxima elección. Usted no va a ser yo no, porque a mí lo único que me falta en mi vida, aparte de tener una hija que me faltó, porque puros varones, 7, es ser presidente de la República si Dios me lleva. De ahí yo he sido de todo, he hecho todo en el periodismo, he sido desde corrector de pruebas hasta director de un medio. La vida me ha traído ahora a esta instancia. Yo no estoy pensando ya en la reelección, yo pienso en sacar al país de la crisis, porque la gente hoy día está preocupada, no es como creen muchos que están desubicados, digo yo, no es como muchos creen, están pensando en ¿qué va a pasar con la pelea entre el presidente de la República y la Asamblea porque publicaron en el registro oficial un proyecto archivado, que está muy mal, pero nos tienen en eso, o la pelea del Tribunal Contencioso que lo sacaron a topic, que la vicepresidenta, en eso nos tienen. ¿Y saben lo que está pensando la gente? ¿Cómo come hoy día? Si va a llegar a fin de mes, si va a poder pagar el arriendo, si sus hijos van a poder ir a la escuela y regresar vivos, si el papá va a perder el trabajo o no. En eso está pensando la gente. 6 de cada 10, usted me dijo que está metiendo 6. Sí. 6 de cada 10 personas. Creo que sería la 7ª también. Por eso, mire, y por eso le agrego, ya sé que se me acabó el tiempo. No se le acabó. Ya. Me quiero meter en camisa de 11 varas. Le iba a dar la conclusión, pero ya no importa. No, quiero meterme en camisa de 11 varas. Métase nomás. Nosotros los manavitas, cuando pasamos por procesos electorales, nos tachan porque la mayor votación siempre va para un partido político. Y esto se debe a que el Manaví, o no sé cuál sería el tema de esa línea o eso, pero la mayoría votamos diferente o pensamos diferente. Entonces, ¿cómo combatir aquello? O cómo hablarle a ese equipo o a ese tipo de ciudadanos que están alineados o que piensan de esa manera o que creen que es lo correcto y que hay que decirles hay otras perspectivas, claro, hay otras soluciones? Es fácil. Justamente son las dos corrientes, las del gobierno y las de... Es que tiene nombre, se llama Revolución Ciudadana. Yo no voy a criticarlo, pero tengo que analizarlo. Son las dos corrientes que han polarizado la elección, puntualmente, sobre todo aquí en la provincia de Manabí. Y esa polarización es la que nosotros estamos combatiendo,
porque nosotros consideramos que en este momento el país necesita un presidente con suficiente inteligencia emocional para no reaccionar con las vísceras, sino sensatamente, un presidente que busque la unidad, un presidente que forme su gabinete con los mejores hombres y mujeres, no importa si ese hombre o esa mujer, el uno resulta que fue candidato social cristiano, caso de Topic, por ejemplo. A mí me gustaría que Topic sea ministro del Interior, y si por ejemplo hay una mujer que es una mujer que ha tenido una formación socialista, pero esta es la mejor, pues yo apostaría por ella, porque si yo quiero un gabinete de personas que están conmigo, tocan guitarra, que hacemos karaoke o que peloteamos, eso no es un gabinete, sería una corte de lambones que yo no la necesito. Yo necesito un gabinete con gente experimentada de la que hasta yo debo aprender, porque un presidente no sabe todo. Oiga, yo tengo los años que he vivido y no puedo decir yo ya sé todo. Hay cosas en las que uno tiene que asesorarse. Para eso están los ministros, pues. Los ministros no deben dejar que el presidente se equivoque. No puedo tener yo ministros que agachen la cabeza. Necesito gente con personalidad que me ayude a gobernar el país sin que me presenten el carnet de Centro Democrático. Es lo de menos. Lo más importante es contar siempre con los mejores hombres y mujeres. Si hay un resentimiento. Entonces, de inmediato lo llamaría a Jan Topic para que sea parte de... Yo lo invitaría, por ejemplo, a mí me parece que puede ser un buen ministro, estoy usándolo como un ejemplo, y lo que le quiero decir es que a mí no me interesa... Que lleguemos más preparados. Mire, ni siquiera le puedo decir con toda certeza de que conmigo las presiones no funcionan, porque yo no voy a llegar arrimado ni enancado en algún grupo económico fuerte, no, nadie, yo no tengo compromisos. Ninguno. Mi compromiso es con Dios, con mi familia, con los ciudadanos a los que quiero sacarlos del marasmo en el que viven, pero yo no tengo compromisos con grupos económicos. Y créanme que eso es bien importante cuando alguien va a llegar a la presidencia. Que no dependa de quienes financiaron su campaña o de quienes impulsaron su campaña o de tal o cual medio que elevó su figura. Eso eso así no se puede gobernar. ¿No suena como retórico eso? No, menos yo, porque yo ya he sido, menos aún conmigo, porque yo ya he sido administrador 10 años. Entonces yo sí sé lo que hago, y yo, además a mí por eso cuando yo recorro, nadie me dice, oiga, pero eso dicen todos, porque saben, se acuerdan, no, pues este fue perfecto, este man ya hizo. Puede que exista un resentimiento en Manabí, porque siempre es Guayaquil, Quito, Cuenca o las provincias más relevantes. ¿Qué decirles a ellos? Es posible, sí, y lo comprendo, porque yo durante mi carrera de periodista siempre he dicho que Guayaquil y Quito no son el Ecuador, y tengo clarísimo que hay ciudades o hay provincias donde que están tan preteridas. A ver, yo me acuerdo de temas de Manabí desde que yo era reportero hace un chorro de años. Manabí tenía problemas de agua potable, tenía problemas de regadío en sus campos, pero hace 30 años. Y créame que casi que le diría que en Manabí se paralizó el tiempo en esa materia. Todavía hay ciudades donde no hay agua potable. Tosagua, tengo amigos en Tosagua, me dicen acá hay agua 2 horas al día, 3 horas al día. ¿Cómo puede pasar eso en la provincia de Manabí? En Manabí yo creo que ahora sí van a tener un presidente que sí los va a escuchar. Allí tiene que aflorar ese manabitismo que siempre ha sido admirable. Y por ejemplo, para el tema del aeropuerto, ese es el manabitismo que tiene que empujar la solución, que es desatar ese nudo que hay entre un contratista que terminó el aeropuerto y no termina otras 4 o 5 obras. Eso no puede ser. Lo mismo en el tema de la refinería, tiene que ser discutiendo, conversando con las fuerzas vivas de la provincia de Manabí. Un presidente, yo como presidente no debería, nunca tomaría una decisión porque yo creo o porque me parece, sin consultar con las fuerzas vivas. O sea, ahí no es que yo quiero sumar responsables a los otros, por si nos equivocamos todos. No, es que eso es democrático. Eso es todo. Quiero agradecerle por esta entrevista. Nos quedamos con temas pendientes como el tema de la educación, como el tema de las vías, voy a venir en enero nuevamente. Turismo, muchos temas de qué hablar, muchas preguntas que concretar. Así que muchísimas gracias. En enero estaré de vuelta, les agradezco por el espacio. Pero qué decirle a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no creen. Lo que les dije, que ya rechacen
la estigmatización, rechacen las etiquetas. En Ecuador no está compuesto solamente por blancos y negros, buenos y malos, correístas y anticorreístas, mestizos e indígenas. Somos una legión de ciudadanos que estamos muchos ubicados en una posición ideológica que es el centro. El centro recoge lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda, lo que funciona va, y rechaza lo malo de la derecha y lo malo de la izquierda. No somos dogmáticos. En el centro estamos la gente pragmática, práctica, que es lo que este país hoy necesita. No podemos seguir dándonos los lujos de decir, no, rechacemos la inversión extranjera porque es un atentado contra la soberanía. Atentado es que la gente no tenga para comer, que no tenga oportunidades, que no pueda ir al colegio su hijo porque no tiene un cupo en un colegio, peor en una universidad. Eso es un atentado. ¿Qué soberanía? ¿En qué afecta la soberanía? Entender la necesidad de inversión nacional y extranjera, privada. ¿Dónde está el problema? No lo entiendo. Muchísimas gracias. Le agradecemos por este espacio. Hoy escuchábamos a Jimmy Jairala, quien es candidato presidencial por el Movimiento Centro Democrático. Lista número 1, sí, para más señas, ¿no? Así es. ¿Termina aquí su visita en Manaví o No, nada, me voy a quedar 3 días. Bueno. Voy a ir a Tosagua, Chone, creo que también vamos a estar en Jipijapa, Puerto Viejo. Tenemos una... Vaya a Santana, mi tierra. 3 días. Le prometo que en la próxima que venga voy a estar. Es que sabe que el país es enorme, créanme. Y mire, en Manaví, perdone que lo diga y lo digo con mucho gusto, es la provincia a la que más días le estoy dedicando en esta gira. Somos 22 cantones. Por eso, 3 días estoy dedicándole a Manaví. Ojalá y cuando llegue no se olvide de Manaví. Porque siempre cuando han venido los candidatos y luego han llegado a Carandelé, se olvidan de Manaví. Ahí le vuelvo a decir, a mí no me pueden decir eso y voy a recordar algo rapidito que me identifica a mí con Manaví. Recuerde usted, siempre lo reconozco con gran entereza, que tuvimos una disputa política con Manaví por la manga del cura. Claro. Usted recuerda, una disputa política. 2014, terminó el problema y listo, periódico de ayer. Sí. Pero el primero en llegar a Manaví con ayuda el día del terremoto, al día siguiente, fue la prefectura del Guayas. Sí. Fue el prefecto Jimmy Jairala y estuvieron 3 meses las brigadas, toda clase de brigadas aquí en Manaví. Nosotros llegamos primero que el propio presidente de la República. Ahí no hay celo. O sea, ¿cuál es el problema? Lo uno era el legítimo derecho de un prefecto del Guayas de defender a su provincia, era legítimo. Pero acá cuando se trata de la vida, yo estuve el día siguiente, pues yo estuve en Puerto Viejo, estuve en Manta el día siguiente de la tragedia y se quedaron 3 meses aquí los equipos de la prefectura. Yo creo que a mí, por eso yo cuando voy por la calle nadie me señala, ni me dice, ahí está, contigo peleamos la manga del cura. No, me dicen gracias por lo que hiciste por Manaví. Qué bueno. Esa es la verdad. Entonces regrese pronto. Sí. Agradecerle por este espacio, que tengan linda tarde, Roberto. Hemos llegado a la parte final. Llegamos a